a las obras que nos podían enseñar dos arquitectos, exactamente, Areiro y Canese, ¿verdad? Porque tenían una cantidad considerable de obras, porque eran los arquitectos que probablemente de los que más trabajaban en ese momento en la sociedad, en la esfera profesional, fuera de la actividad docente en la facultad, ¿verdad? Que para los dos era brillante. Entonces, la historia tiene que entrar en un momento donde tenemos que acelerar, porque con este mismo grupo con el que yo trabajo hemos perdido muchísimo tiempo, creo que 5 años por lo menos, preguntándonos cómo íbamos a empezar y qué es lo que íbamos a hacer. Yo creo que el resultado más, casi dije brillante, ¿verdad? Sería mucha pedantería, es arquitectura de espejo, ¿verdad? Que es la manera en que termino yo entendiendo que quizás hubiera sido ideal que esta investigación sobre arquitectura paraguaya empezara allí. Pero ¿cómo empezar hablando de lo que hacen los arquitectos paraguayos, mirando la arquitectura extranjera, cuando es que ni nosotros mismos alcanzamos a profundizar y a mirar la arquitectura paraguaya? Entonces dije, bueno, acá tenemos que trabajar con el espíritu al revés, ¿no? Tenemos que empezar hasta llegar al final a lo que podemos, a las cosas que podemos comparar para explicarnos nosotros mismos por qué algunas cosas son más iguales que otras. Y hay cosas que aunque sean diferentes, van a seguir siendo iguales. Y este es el enfoque definitivo de este curso, en donde yo creo que lo más importante que puede hacer, que se puede hacer en el estudio de la arquitectura paraguaya es marcar qué es lo que es auténticamente nuestro y qué es lo que necesariamente aparece como imagen repetida de esquemas que están en otro nivel, en otras latitudes y en otros planos. Y acá hay un ejemplo palpable, ¿verdad? Ni hablar del Renacimiento italiano, porque ahí todo está copiado, ¿verdad? Lo uno, lo uno está copiado a lo otro y lo otro está copiado a lo uno, y todas las ciudades son copias de todas ellas y todos los edificios son copias de todos ellos. Pero ese espíritu se fue transmitiendo a toda la arquitectura moderna y después contemporánea, porque finalmente la arquitectura moderna copió lo que hacían los maestros de la arquitectura moderna, y los maestros de la arquitectura moderna, salvo algunos creadores muy excepcionales, todos entendían de una forma clarita la arquitectura, ¿verdad? Y eso ya expliqué más una vez. Lorenzo Bernini, con esta famosa escultura que está en la Galería Borghese en Roma, ¿verdad? Que es muy pequeñita pero muy valiosa, explica toda la historia, todo lo que se sabe, ¿verdad? Todo lo que se escribió sobre los dioses, todo lo que se escribió en la literatura y todo lo que después el arte reflejó, en la pintura, en la escultura. Y que se vuelva a repetir y que Tomasi Ferroni, 300 años después, perdón, 330 años después, explica como algo que él ironiza diciendo, estas son las ideas nuevas, ¿verdad? Y pinta un cuadro famoso impresionista y dice, estos son Apolo y Dafne, ¿verdad? Esa es la persecución de Apolo, el dios, ¿verdad? Total, perdidamente enamorado de Dafne, que era la diosa más bella de la mitología, y termina persiguiéndole el resto de su vida, ¿verdad? Está sabiendo bien que ella va a terminar convertida prácticamente en árbol, ¿no? Una más, vamos a ir pasando porque si no vamos a quedarnos mucho tiempo. Y también la pintura, que es lo que más reprodujo la historia del amor entre estos dioses, ¿verdad? Apolo y Dafne realmente marca toda una época que arranca en el siglo XVI y continúa hasta hoy, ¿verdad? Si hay alguna representación del amor, así como es Cupido, ¿verdad? Con el arco y la flecha, hay una representación de un amor de entrega total y de persecución entre estos, ¿verdad? Apolo y Dafne, cuyo origen, visto ahora de diversas formas, en diversos colores y en diversas interpretaciones, sigue siendo la pequeña escultura de Bernini. Una más. En la arquitectura es exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada, aunque muchos crean, ¿verdad? Que cada
cada castillo en el aire que nos entregan con cada proyecto, los arquitectos están convencidos que solamente eso existe en el mundo, ¿verdad? La creación de cada uno. Uno de los grandes artistas y arquitectos de la modernidad en el Paraguay es Carlos Colombino, ¿verdad? El fundador del Museo de Arte Moderno. Cada obra de él, ¿verdad?, es realmente creada con un intenso amor hacia la arquitectura, manifestada y explicada en mil formas diferentes. Pero si uno sigue la trayectoria de los arquitectos que han inspirado la obra de Colombino, la obra de Louis Kahn en los Estados Unidos, con quien Colombino tuvo la posibilidad de encontrarse, hablar e intercambiar experiencias, es más evidente, tan evidente como la historia de Apolo y Dafne. Aunque Colombino mil veces nos dijo que esta casa demolida, como todo lo que corresponde en el Paraguay, ¿verdad? Porque menos mal que no se puso la playa de venta de auto de Iquique, ¿verdad? Se hizo un pequeño supermercado, ¿cuándo no? Sino un supermercado, un banco, ¿verdad? Algo para ganar plata, ¿verdad? Pero tirar la ciudad abajo, eso es fundamental. El paraguayo, cuando nace, hace un juramento, así, antes de empezar a decir mamá, ¿verdad? Lo primero que dice es: yo juro que voy a tirar todo lo que es correcto, sabio, bueno y persistente en el Paraguay, y voy a convertir en polvo la ciudad. Esta obra magistral de Colombino, que es la interpretación del espacio de la arquitectura, es la reproducción formal de la arquitectura de Louis Kahn, seguro. Y toda la obra de Colombino está ligada a la arquitectura de Kahn fundamentalmente, más que a la de Le Corbusier. ¿Y qué hicieron los estudiantes de arquitectura o qué hicimos durante 50 años sin perseguir a arquitectos como él? Sin perseguir a estos arquitectos que se han comprometido con los arquitectos más importantes en el mundo universal, ¿verdad? No es broma decir, bueno, yo estoy siguiendo por estas razones la arquitectura de Luis Kahn. Hablaba Rubén recién de las cuevas de Capadocia. Las cuevas de Capadocia son exactamente la inspiración de Kahn, para las obras principales de él, tanto fuera en Bangladesh como en Estados Unidos. Hizo mucho en Dhaka, en la ciudad esta, en África, pero también, sobre todo, construye en Estados Unidos, ¿verdad? Y bastante de lo que hacen, toda su arquitectura, tanto él como Johnson, como Philip Johnson, que son los arquitectos marcantes en el fin de la modernidad y el comienzo de una nueva imagen de la arquitectura a finales del siglo XX. Pero los arquitectos y los estudiantes paraguayos renuentes, ¿verdad?, pensando siempre en otra cosa. Entonces, cuando nos pusimos a pensar en serio, empezamos a atar cabos y establecer hilos, ¿verdad?, unas líneas de salida así bien claras en las arquitecturas más importantes elaboradas a partir de los años 80, gran parte de la cual ya no existe. Qué lástima que no puedo ver los rostros de todos cuando digo esto y repito, ¿verdad? No existe más la arquitectura de los años 80. Se han tirado más del 80% de las viviendas y los edificios construidos entre los años 80 y 90 porque la generación joven pensó que eran absolutamente viejos. Cuando yo tenía 12 años y estaba en el colegio, mi abuelito tenía un auto que tenía 30 años todavía. Era médico y se iba a atender a sus pacientes en un Ford de 30 años antes. Y nunca se le ocurrió prenderle fuego, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Cuando llegó la oportunidad de que ya tenía que vender porque él no podía manejar porque era muy anciano, entonces lo único que no quería hacer era vender su Ford, ¿verdad? Que era de 1920. Pero qué extraordinario. Y esta generación, no les acuso a ustedes, estoy acusando a toda la generación anterior, ¿verdad? Digamos, al contrario, ustedes se salvan por ser tan jóvenes. Estoy acusando a esta generación que transitó la mitad de la época dorada de la Facultad de Arquitectura, y que terminó también destrozando estas obras de arte. Ojo, obras de arte. Lo digo como arquitecto, como docente y como crítico de arquitectura, como analista, como profesor. No tendría que haberse permitido jamás hacer lo que se hizo. Y cuando después de muchísimos años conseguimos que salga la ley, conseguimos, digo, porque todos hemos trabajado en eso, la facultad, el colegio de arquitectos, la asociación de arquitectos, los centros de estudiantes, apoyo de la Federación Panamericana de Sociedades de Arquitectos, la Unión Internacional de Arquitectos,
muchas de las asociaciones profesionales en América, sobre todo empezando por el Instituto Americano de Arquitectos, ¿verdad? Y con todo ese apoyo encontraron siempre la posibilidad de demoler estas obras entre el sábado a mediodía y el domingo a medianoche, ¿verdad? Cuando no había inspectores municipales que puedan atajar, ¿verdad? Semejante barbarie, ¿verdad? Y así nos acostumbramos a la barbarie. Una más. Y este es el colombino persiguiendo a Khan, ¿no? El proyecto del Parlamento de Daca, que es una obra que no solamente marcó líneas claras para la incorporación de la nueva geometría en los últimos años de la arquitectura racionalista, y me consta, porque está dicho por el propio Carlos Colombino en un encuentro informal en su casa en Aregua, cuando le pregunté qué es lo más importante que le dijo Khan en la despedida, después del tiempo que estuvo con él, y me dijo Colombino, y se rió y me dijo, le pregunté a Khan cuál era el secreto de la geometría, y se rió y me dijo, simple Carlos, le contestó Khan a Colombino, simple Carlos, siempre lo geométrico, círculos, cuadrados y rectángulos. Espectacular, ¿verdad? Entonces, esa arquitectura es la que Colombino repitió acá. Y digo yo, bueno, si esto es en lo que estuvo trabajando por años Carlos Colombino y también Beatriz Chase, su esposa, ¿verdad? Y el estudio de ellos, Chase Colombino, que produjo una media docena o una docena de obras inolvidables. Esta todavía está salvada estructuralmente, ¿verdad? Creo que fue después un restaurante, después de ser la Casa de los Chases y después perteneció creo que al Centro Cultural Paraguayo Americano y está todavía en la zona esta de Villamorra, en realidad es barrio San Cristóbal hoy, está justamente al costado de estos círculos sobre la avenida San Martín, que creo que va a ser un centro comercial también, ¿verdad? Eh, Tiene que ser un lugar para ganar dinero, ¿verdad? No va a ser un museo, una galería de arte o una biblioteca, ¿verdad? Seguro que va a ser un supermercado, ¿sí? De eso no hay ninguna duda, o una estación de servicio o un supermercado. Cuando terminemos este curso, Rubén Cardoso y yo estamos juramentados ya de que vamos a poner nuestra cervecería y no se nos va a ocurrir otra vez insistir con la librería y ese tipo de cosas, pero creo que en algún momento tienen que aparecer entre 200, 300 por año que entran en las escuelas de arquitectura, tendrá que haber dos o tres interesados en estos temas profundamente, ¿verdad? Científicamente y poder seguir estos procesos para poder explicarles alguna vez a los alumnos qué es realmente la arquitectura, ¿verdad? Si es realmente, se la puede interpretar, entender, enseñar y aprender a través de métodos científicos, ¿verdad? Yo soy un convencido que sí, creo que sí. Y si hubiera estado en esta reunión con Colombino y Cam, entre ellos dos, seguramente hubiera metido la cuchara y le hubiera dicho, bueno, está muy bien lo que dice el señor Cam, pero me va a explicar, ¿verdad? Y entonces me hubiera dicho seguramente, bueno, tenés que leer mi librito de arquitectura, ¿verdad? Forma y diseño. Es un librito escrito por Luis Kahn que tiene creo que 50 páginas. Se puede leer en vez de ver uno de esos horribles partidos de fútbol que pasa en la televisión, en esas 2 horas se pueden leer el librito, forma y diseño. Creo que pueden bajar inclusive de internet porque es uno de los libros históricos con el mensaje de Le Corbusier, que también parece un catecismo, así de fácil. Son las dos mejores explicaciones, aparte de la casa de Adán, de la que estaba hablando con Rubén al empezar. Creo que son los tres libros icónicos de la historia de la arquitectura moderna. Adelante. Bueno, y aquí está la foto en toda la dimensión, ¿verdad? La obra de Khan en Bangladesh es importantísima, ¿verdad? Hace 40 años yo discutía esto con alguien y me decía, pero no, pues no, imagínate que ni Niemeyer con la arquitectura de Brasilia jamás se han animado, se han arriesgado a darle el Pritzker, ¿verdad? ¿Cómo le van a dar a Kant nada? Fíjate que con la geometría que está trabajando en Bangladesh, pero ¿quién va a saber ni dónde es, ¿verdad? Y sí, en esa época varios de los que estábamos vinculados a las sociedades latinoamericanas de arquitectura empezamos a reclamar
muchas cosas, ¿verdad? Un lugar para los latinoamericanos, un lugar para Brasilia, un lugar para Niemeyer, un lugar para Legorreta, un lugar para muchos, ¿verdad? Y a través de eso se consiguió que después de muchísimo tiempo los europeos digan, bueno, hay un Aravena en Chile, ¿verdad? Hay un Niemeyer en Brasil, hay un Doshi en la India, están los japoneses a los que ya me refería hasta el cansancio, ¿verdad? Que son una media docena o más, ¿verdad? Entonces este mundo tan global no es finalmente tan global, ¿verdad? De hecho, los latinoamericanos no participamos para nada, ¿verdad? Tratan de eliminarnos lo antes posible, ¿verdad? En todas las disciplinas habidas y por haber, así sean las deportivas o las que son en broma nomás, ¿verdad? Pero estas arquitecturas tan potentes como la de Louis Kahn en Estados Unidos, ¿verdad? Marcan una época decisiva para la reformulación de la arquitectura y para un enfoque completamente nuevo que los latinoamericanos, a través de su obra y a través de seguidores, como el caso patente de Carlos Colombino en Paraguay, no podemos dejar de tomar en cuenta con toda la seriedad posible. ¿Y quién es el estudiante de arquitectura que hoy, muerto ya hace unos años, Carlos Colombino, siendo muy viejo, ¿verdad? Finalmente, pues, a pesar de que murió joven, pero siendo muy viejo ya, ¿verdad? ¿Quién es el que lo conoce? ¿Quién es el estudiante de arquitectura que se ha tomado la molestia de ir y visitar el Museo de Arte Moderno? ¿Saben dónde queda? ¿Quién es? ¿Quién hizo el proyecto? Absolutamente estoy seguro que no y no me equivoco. Una más. Y no me equivoco. Y hay arquitectos que han marcado una línea precisa porque son las mejores interpretaciones de lo que se hace con la historia. Los que estamos en el grupo de Culata Yoay hace 50 años, ¿no? Nos han dicho de todo durante años, ¿verdad? Porque ¿cuál es realmente la disparatada posición que tienen de querer recuperar el espacio central del miserable e inservible rancho campesino? Pero no nos estamos refiriendo al rancho, ¿verdad? Jamás nos referimos al rancho. Hablamos también de la tecnología de rancho, hablamos con la misma superioridad con que Rigwer, el historiador, habla de la casa de Adán, que no existe, ¿verdad? O aquí mismo en Asunción no existe la casa de la película, Lo que el viento se llevó, sobre la avenida Mariscal López, enfrente a la Embajada de los Estados Unidos, cuando en realidad la casa no existió en Estados Unidos, porque era una suma de ideas que tenía una escritora con respecto a un escenario apropiado para unas grandes fiestas de la alta sociedad norteamericana en un determinado momento. Y eternizó ese tipo de casa, que no es sino una copia de elementos renacentistas europeos. Entonces, los que estamos estudiando arquitectura hace mucho tiempo, tenemos que preguntarnos una vez qué es realmente la historia. ¿Qué es la historia? Y Rubén Cardoso, un arquitecto que nació en tal fecha, en tal ciudad, en tal, y su obra principal en la Casa Gómez, que hizo en un terreno de 10 por 30 en tal lugar, y que se inauguró en tal y tiene su entrada al norte, pero vamos a terminar vamos a dejar de bromear, ¿verdad? La arquitectura no es eso. Nosotros lo que tenemos que explicarle a los estudiantes es solamente cómo interpretar la arquitectura, qué hacer con los elementos históricos. Quisieron hacer los racionalistas, quisieron hacer cuando entendieron que no había elementos de sujeción para entender la arquitectura, y Le Corbusier dijo, ah, no, son cinco, ¿verdad? Los pilotis, la planta libre, la fachada libre, la ventana longitudinal y la terraza jardín. Y entonces yo le preguntaría a Le Corbusier, ¿y dónde están los pilotes o la ventana longitudinal en este museo de Mérida que hizo Rafael Moneo? Y no, no están. Y la terraza jardín y tampoco. Y la ventana longitudinal y tampoco. Pero es la mejor interpretación histórica en la versión de la modernidad, y no solamente de la modernidad, sino de la contemporaneidad, que es mucho más importante. La arquitectura que hace Moneo y que le valió el Pritzker también de arquitectura, porque hoy es como un certificado de vacunación anti-COVID, ¿verdad? Hay que tener la obra icónica, ¿verdad? Porque si no, no se es candidato al Pritzker. Es la mejor interpretación, porque él recurrió
a los elementos romanos de estos pasajes medievales en Venecia, que son de 1450. Entonces estamos hablando no de un arquitecto que diseña la arquitectura, estamos hablando de un arquitecto que piensa la arquitectura, que enlaza los temas de forma, espacio, con todos los elementos icónicos previos, ¿verdad? Que ya vimos, que son los signos, los símbolos, la identidad, la tradición, la cultura, y después se apropia de la tecnología para producir cierto tipo de arquitectura, no cierto modelo de arquitectura, cierto tipo de arquitectura de lo que él se apropia a través de los elementos estructurales, la luz, las formas, el espacio, las direcciones, las perspectivas, las proporciones y una cantidad de valores que él refleja y retrata en una arquitectura completamente nueva en el año 2000. Entonces, estamos hablando de una arquitectura superior, no de vulgares copias de la arquitectura antigua. Otra más. Y que esto también entendido de diversas formas. ¿Quiénes son los arquitectos paraguayos que trabajaron los arcos en forma completamente nueva? No los que repitieron la recoba y los arcos en los chalets durante todos los años 50, 60, 70, 80 y así sucesivamente. Por ejemplo, Carlos Cabo de Vila. Y yo creo que en los 10 años, 20 años desde que Carlos hizo este proyecto del edificio de los arcos al costado del Colegio Internacional, y si hubiéramos tomado 40 exámenes, ¿verdad? Primer semestre y segundo semestre, y le hubiéramos puesto el apellido Cabo de Vila ahí a los estudiantes, le hubiéramos dicho, ustedes tienen que saber la obra de Cabo de Vila de memoria. Si eran 10 estudiantes los que estaban, 11 iban a preguntar quién es Cabo de Vila. Y Cabo de Vila es no solamente el que hizo esto, sino es el que también proyectó otras 100 obras, y entre esas otras 100 obras están los Curupaytí, por ejemplo, el Curupaytí 1 y el Curupaytí 2, ¿verdad? Ganado un concurso donde hubo 27, 28 participantes y arquitectos de primerísimo nivel entre los 6 seleccionados que llegaron a la postulación final de la ronda eliminatoria. Y entre eso estaban Feliciano Ángeles, Ruggiero, etcétera. Entonces uno dice, bueno, con todos estos arquitectos, ¿cómo puede haber estudiantes de arquitectura que no tengan donde ver nada de esto, que no recorran la ciudad, que no fotografíen las obras, que no se aprendan de memoria? Pues estas obras no son en broma. O el de Héctor Bogado en Lambaré, en el centro Teletón, ¿verdad? Las nuevas versiones del arco que en la arquitectura paraguaya hay, no por cientos, pero hay en buena cantidad. Y los arquitectos que manejaron esto como elementos estructurales y de marcación, así, de identidad de la forma de sus edificios principales, son justamente los más jóvenes en ese momento. Cabo de Vila tenía 28 años, 30 años cuando hizo los arcos. Otra más. Y Ruggiero también. A este le tiene que conocer seguro porque es profesor de taller, ¿verdad? Entonces, si es profesor de taller, candidato al PRISCA, ¿verdad? Seguro, ¿verdad? Bueno, esto también está en Lambaré, es el seminario de Tarrán y es uno de los proyectos más importantes del estudio, que es otro de los más importantes también en la época dorada, ¿verdad? En que la juventud maneja realmente la arquitectura y que toda la juventud que está en la facultad no sabe dónde están ni las obras ni quiénes son los arquitectos. Otra más. Y esto, porque Ruggiero y Zarza están tan imbuidos, ¿verdad?, de los elementos del racionalismo de Le Corbusier y del modernismo también, del postmodernismo en realidad, sobre todo la arquitectura norteamericana, que logran una simbiosis que es absolutamente perfecta, ¿verdad? Vamos a dedicarle, no sé si la próxima o la siguiente, a la arquitectura de papel, una clase especial que son, que es una colección de proyectos que no se llegaron a ejecutar, ¿verdad? Pues buenísimo, Araceli. Entonces, te voy a dejar los últimos 5 minutos para que nos cuentes algo. Me parece genial la intervención de ella. Yo creo que esta arquitectura
pero bueno, puede no ser conocida por nadie. Estoy seguro que si yo muestro en una charla, en una conferencia, esta foto de la izquierda del seminario de Betarram, este proyecto de Ruggiero, ¿verdad? Nadie, y digo, esto es acá en Asunción, o en Paraguay, ¿verdad? No hace falta que sea en Asunción, que no es también. Este es un proyecto acá en Paraguay. Estoy absolutamente seguro que el 99% me va a decir qué es, dónde es. Estoy absolutamente, me han dicho del Colegio Paraguay Brasil, ¿verdad? Que está en todos los libros de arquitectura europeos. Me han dicho del Colegio Paraguay Brasil, ¿qué es? ¿Dónde está? Nadie conoce, nada. Como no, eso es la avenida Mariscal López o sobre la avenida Quinta del Cerro Porteño o del Olimpia, ahí nadie pasa, ¿verdad? Así mismo, que Sorta Caraceli nos va a contar enseguida algo del edificio de Ruggiero, debe conocer mejor que nadie. Una más. Y esto también, ¿verdad? Esta Casa Viola, antes de su restauración, esto es lo que se mantuvo por años, ¿verdad? Frente al Palacio de Gobierno. Habré leído, tengo coleccionados ahí artículos del año 40, que por favor se tire esa horrenda Casa Viola, que no se cayó, ¿verdad? No sé cómo, ¿verdad? Se apuntaló de alguna manera, no se cayó, pero hasta que finalmente el gobierno español donó la restauración completa de la casa y hoy es sede de todas estas oficinas del Museo de la Ciudad y tiene un auditorio magnífico y está todo integrado en esa manzana que es colección. A ver, Araceli, bueno, te vamos a nombrar asistente del curso. No voy a contar más nada de arquitectura paraguaya porque estás por todos lados. Cuánto me alegro. Te voy a comentar algo de exalumnos del Colegio Paraguay Brasil también, antes de darte la palabra. Y Michael Burr, que es otro de los arquitectos que recoge muchísimo del espíritu de estas casas. Esta casa Costa que está todavía casi intacta, sobre la calle Río de Janeiro, a una cuadra del Colegio Internacional, es el mejor ejemplo de Burr, que es el mejor, ha entendido las casas del Luque, las recobas, las galerías de las casas, la casa alta del Botánico de Carlos Antonio López y la reformuló en una versión completamente nueva. Lastimosamente, la planta alta, por razones de salud de uno de los propietarios, tuvo que hacer una ampliación y se cerró uno de los módulos de la galería, ahora con una habitación más. Y se cortó esa proyección longitudinal de la galería, lo que fue una pena, ¿verdad? Pero de todas maneras, Burr, que fue director del Instituto de Historia mucho tiempo en la facultad, arquitecto con estudios en Estados Unidos y en Brasil, donde se recibió en Río de Janeiro como arquitecto en el 61. 1961 fue profesor de historia 20 años en la facultad. Y Burr tiene, además de estas casas magníficas que tiene, que son muchísimas, tiene proyectos importantes en varias ciudades del Paraguay y además en el centro de Asunción tiene la Torre Interexpress, tiene el edificio del Citibank al frente al Panteón de los Héroes con Américo Campelo, el brasileño, y tiene el auditorio del Colegio Americano sobre la Avenida España. Sí, obras icónicas. Y el portal del Jardín Botánico, que era en su mejor momento de artista, ¿verdad? Es una reproducción prácticamente de uno de sus cuadros a través de unas figuras geométricas, pórtico que se demolió, ¿verdad? Como corresponde a la cultura paraguaya, lógicamente, porque había que hacer un viaducto y lógicamente se destruyó la avenida Artigas, se destruyó la otra parte del jardín botánico y también el portal y parte de la escuela Artigas y todo lo que hay ahí. Total, los autos tienen que andar más rápido, ¿verdad? Se ahorra tiempo, se gana más plata, ¿verdad? Que es absolutamente lo importante. Una más. Y en la línea de tratar de descubrir algunas cuestiones, ¿verdad? Que durante mucho tiempo, no digo que lo cuestionamos, ¿verdad? Porque tiene una obra monumental, es Genaro Pintudo, ¿no? Pero Genaro tiene dos edificios, el Asturias y el Nautilus, ¿verdad? Que son prácticamente la reproducción de dos edificios, ¿verdad? Uno en España y uno en Londres, que vamos a ver para hacer un análisis mucho más profundo, porque el campo de actuación de él es muy amplio. Digo esto porque
allá por los años 2012, 2013, 15, en ese periodo de tiempo, cuando saltamos 2 años dedicados prácticamente al Colegio Paraguay Brasil y al Hotel Guaraní, el edificio de la ANR, a los tres como obras icónicas, entramos en una fase de arquitectura un poco más moderna, ¿verdad? Y ahí tocamos mucho de la obra de Pindú, porque casi todos los estudiantes venían, por influencia de otras cátedras de proyecto, crítica y teoría también, venían proponiendo las obras de Pindú. Nunca le obligamos a los estudiantes a desarrollar un tema, ni en los exámenes. Entonces, todos sugerían su propio tema y la mayoría elegía un tema de Pindú que había sido tema, había sido, había sido tema en las principales clases de crítica, ¿verdad? De Aníbal Cardoso. Entonces tuvimos que referirnos mucho a Pindú. Yo escribí bastante sobre Pindú y se me interpretó mal hasta que algunos me cortaron el paso en algún momento para decirme, mira, vos en arquitectura de espejos no podías referirte a esta obra de Pindú de esta manera. ¿Y por qué no? En mi absoluta neutralidad me refiero a todo y a mí mismo, porque a mí nadie me va a enjuiciar, sino lo expongo mis obras y digo, yo también hice esto y también me vino esta idea a la cabeza porque también yo tengo estas otras imágenes como todos los otros, ¿verdad? Somos todos tan iguales cuando producimos arquitectura que no nos vamos a salvar de poder recordar a algo o a alguien. Ese es el punto álgido, ¿verdad? El momento en que se aparece el espejo, ¿verdad? Y como Alicia en el País de las Maravillas, se pasa al otro lado del espejo y se entran las ciudades invisibles de Italo Calvino. Otra más. Y Félix Ángel, ¿verdad? Hablamos mucho de la teoría del agrupamiento, ¿verdad? Yo tengo estudiado hace años y en un capítulo muy aparte, ¿verdad? Y compaginando el archivo de Félix Ángel hace años, ¿verdad? Y tiene una obra también, creo que muy valiosa. Y entre lo mucho que tiene de valiosa, aparte de algunos de los edificios de Ande y de Itaipú, tiene terraza, antes de eso, terraza de Villamorra y poco después el edificio de las Carmelitas, ¿verdad? Dos proyectos que no se llegaron a construir y que sin embargo uno, el Curupactí 2, tiene una mención especial del jurado y el edificio de la Caja 4 de Ande, que es uno de los más importantes que lastimosamente ya no se llegó a hacer por fallecimiento del ingeniero de Bernardi, entre otras causas, que era el titular de la Ande y que había comprometido en un contrato prácticamente la ejecución del edificio, que quedó lastimosamente. Pero vamos a tener la oportunidad de ver eso también. Una más, última. ¿Qué es esto, verdad? Hábitat 67 de este israelí Safdie, Moshe Safdie, es prácticamente el punto de inspiración de la teoría del agrupamiento en arquitectura. Esto viene de la escuela de Bauhaus, ¿eh? Ahí hay un artista como Van der Burg, Theo van der Burg, ¿verdad? Que empujado por Gropius, Mies van der Rohe y los otros, empieza a desarrollar todas las posibilidades del agrupamiento de las cajas. Y creo que eso es muy valioso para interpretar gran parte de la arquitectura de Silvio. Otra, aquí vamos a dejar y vamos a continuar enseguida, porque, bueno, si me dan 2 minutos, estas son otras dos variedades. Yo quiero que hable Araceli. Esta es otra versión, ¿verdad? Esto, el Interbanco en Villamorra, que también se demolió, ¿verdad? Es obra de Cáceres y de Bernardi. Y lógicamente a los 7 años era ya un edificio muy antiguo, casi como el Coliseo Romano, ¿verdad? Entonces había que demoler ya. Se demolió y quedó lo de atrás, ¿verdad? Estaba Peugeot ahí, que después se transformó en el banco, un banco ahí que es Itaú, que es el que compró el Interbanco. Finalmente, esta arquitectura que es la típica de Mario Botta, que trabajó con los círculos, las espirales y eso durante 2 décadas, influyó a una generación de arquitectos de los cuales Hugo Cáceres, Dileo y Roberto Bernardi son los exponentes más firmes. Le vamos a dedicar una última parte, porque ¿cómo no le vamos a dedicar esto a un movimiento, tanto como a Luis Kahn o a Van de Juro o a Mario Botta, ¿verdad? En vez de estar tocando una cantidad de arquitectos acá que son del vecindario, ¿verdad? Y que nos pueden decir más que otra cosa que están copiando a otros arquitectos que están por Europa, Estados Unidos o cualquier parte. Una más, sin comentarios. Otra más.
Y pasa esto, ¿verdad? El origen de todo esto está en Alvaralto, en Otaniemi, en Finlandia, con esta maravillosa escuela, que es uno de los proyectos más importantes de Alto, ¿verdad? Es la nueva versión, la nueva formalidad de la arquitectura de finales del siglo XX, ¿verdad? Y Bota lo que hace es recoger, Bota, y no solamente él, ¿verdad? Sino también muchos de los japoneses, empezando por los metabolistas. Y le vamos a poder dedicar también lo último antes de que finalice el curso, si Dios quiere, ¿verdad? Otra. Retroceda un poco, por favor. Esto sí es importante. Y bueno, y aquí está uno, ¿verdad? Kurokawa. El Kurokawa reproduce en la Mickey House, en Japón, él reproduce prácticamente la arquitectura de Alvar Aalto, ¿verdad? La arquitectura de Alvar Aalto, ni más ni menos. Otra. Mucho de eso viene con estos pliegues, estos cortes, gran parte de la última obra de Álvaro Aalto, para mí uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Si ven las escaleras estas de los famosos dormitorios, la casa Baker en Estados Unidos, en Massachusetts, uno dice, bueno, se anticipó 25, 30 años al Centro Pompidou de Renzo Piano en París. Una más. Aquí vamos a quedarnos. Esto deja para la segunda parte. ¿Está Araceli ahí? Sí, profe. ¿Querés contarnos algo? ¿Por dónde querés empezar? ¿Por el seminario o por...? No, en el seminario me fui una vez nomás y mucho no hay que decir porque no recuerdo muy bien cómo era y cuando eso no me fijaba tampoco tanto. Pero, ¿estuviste primero en el colegio o estabas primero en el seminario? El, ambos porque, bueno, en el colegio primero porque en 2015 entré en el CFB y en el seminario me fui en 2017. Bueno, cuando llegas a mi edad vas a ver cómo te acordás del colegio como lo mejor, lo mejor que te pasó. ¿Cómo te vas a olvidar de la época del colegio? No, del colegio Ay. sí me acuerdo, del seminario es del que no me Bueno, pero acuerdo. ¿y sí que querés contarnos de cualquiera de las dos obras, algo que quieras agregar si es que estuviste en las dos partes? Imagínate vos, qué privilegio. No, en mi colegio lo que me acuerdo en- es que yo estaba en el bachiller técnico y que nos reíamos entre nosotros de nosotros mismos porque parecía que nos tiraron en el fondo del colegio, en el trasero del colegio, porque estábamos en el edificio que no era el que siempre se ve en la foto, el que es el Eh, castillo de cristal, como se le conoce, Ajá. el castillo de vidrio. Y en nuestra aula no tenía vistas ni nada. Y después en segundo recién nos mudamos y realmente era otra cosa estar en el aula que tenía la vista al río. Incluso veíamos cuando hacía frío y había neblina. Yo me quedaba mirando la ventana, a veces me desconcentraba y todo. Sí, era para mirar, ¿verdad? Sí, porque tiene unas vistas hermosas y te distrae realmente a veces. Y no era nada en comparación al primer año cuando estábamos en un aula completamente cerrada, donde la única ventana que tenía daba a un patio que no tenía nada. Era todo piso. Eh, No. Vos estás hablando de los edificios en la parte alta unidos a esta estructura brasilera, digamos, o de los que están en la otra manzana más abajo. No, no, es todo de la misma manzana. Ah, en los de arriba, Sí, en la parte alta, sí, eso, de la exactamente. calle del costado. Sí, en No, la calle que está, o sea, sería el edificio que está detrás del polideportivo. No sé si ubicas el eso. polideportivo. Y detrás de ese estaba un edificio donde estábamos nosotros, los del técnico ahí marginados, así nos decían. Y después nomás nos mudamos todos de Sí, clase. y bueno, supongo que ha sido una experiencia, ¿verdad? Yo no sé si en esos últimos años que estabas ya tenías la idea de venir a arquitectura, a lo mejor se te habrá presentado en alguna oportunidad la ocasión de mirar el edificio de manera diferente, pero tengo muchos ex alumnos, algunos que dieron inclusive clases especiales sobre el Paraguay y Brasil porque pasaron por ahí, ¿verdad?
pero todos tienen un recuerdo muy especial porque el edificio es muy diferente, por lo menos esa primera parte, ¿verdad? Sí, así mismo es otra sensación en comparación a otros lugares o otros colegios. De hecho, que yo me mudé justamente de un colegio que estaba cerca de mi casa en La Mare. Eh, Y irme ahí fue otra cosa, no sé, sentía como que era muy importante o muy, no sé, era como irme a otro país en el primer sí. año. Bueno, y aparte que, bueno, si es de hace pocos años, ¿verdad? Porque estás cursando recién ahora esto, yo supongo que la arquitectura era muy nueva todavía, ¿verdad? Sí, cuando eso, pensaba en estudiar arquitectura, pero no tenían ninguna noción ni siquiera de lo que era, de con qué iba a encontrarme después. Y después recién pude fijarme más en todo lo que tenía ese edificio y por qué yo tenía ciertas sensaciones que en ese entonces yo solamente sentía, pero no analizaba nada de por No, qué sentía por esas supuesto, cosas. por supuesto. Viste que esa es una pena también, ¿verdad? Que en las escuelas secundarias no se enseña algo, no digo de arquitectura como estudiamos nosotros, pero que se enseña algo relativo a las obras principales, porque hay que cuidar los edificios que son icónicos, Asunción, cómo se fundó, cuáles son otras ciudades importantes del Paraguay, las transformaciones que han sufrido ciudades importantísimas, como el caso de Encarnación, por ejemplo, que tuvo un perfil, tiene un perfil completamente nuevo. ¿Verdad? Las cosas esas tienen que saber los estudiantes secundarios, ¿cómo no van a saber, verdad? En cualquier país del mundo, sufrir la transformación que tuvo Encarnación en los últimos años, que es una ciudad preciosa, ¿verdad? Por donde se la mire, ¿verdad? Ya era luego una ciudad muy linda con los barrios viejos de la parte baja antes, ¿verdad? Que lastimosamente se inundó todo, pero sigue siendo una ciudad y con otra visión, lógicamente, ¿verdad? Preciosa. Pero ¿cómo los estudiantes no van a saber, van a decir, no, eso es el interior del Paraguay o Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, estando tan cerca, hay muchos que no se van, que no conocen, que no van a tener ocasión de ver a lo mejor en su vida, ¿verdad? Y es una ciudad que está a 4 horas de ómnibus de acá, ¿verdad? Uno se puede ir a la mañana y volver a almorzar allá y volver a la noche. Y entre los dos, si tuvieras que elegir el seminario de Betarrano, el colegio, ¿con cuál te quedas? El colegio, sí o sí. Pero en Correcto. el seminario me acuerdo que transmitía una obra muy serena, así. Me sentía rara cuando estaba ahí porque todo era muy silencioso y muy, no sé, Mira, no había mucha gente, había muy poca gente también. es ese aspecto medio solemne que tienen así estos edificios raros, como dijiste, ¿verdad? Esto de los años 50 un Sí, poco, ¿verdad? muy Hay, serio parece. sí, hay algunos de estos edificios que se fueron escenario para muchas películas históricas, ¿verdad? Esta de la Guerra de las Galaxias y toda Star Wars y todas estas cosas. Cuando hay reuniones de los jeques y de esto y de lo otro, se hacen en estos estadios deportivos gigantes proyectados por ahí para las Olimpiadas en algún lugar, ¿verdad? Y son estos así edificios serios y raros. Tengo que rescatar lo que dijiste, profe, de que nos enseña el valor patrimonial que tiene nuestro edificio. Ni siquiera sabía en ese entonces que era un edificio paradigmático de la arquitectura moderna cuando estaba ahí. Y la mayoría de los alumnos así no le da importancia, incluso si se enseñase el valor y si son educados también los alumnos no van a descuidar tanto como se descuidaba. Tipo, la gente escribe por las paredes, rompe las cosas, a veces se rompían las barandas o los vidrios inclusive. Es como que no cuidan nada, no les dan Sí, importancia. un problema de cultura siga que nos afecta también a todos, muy especial. Bueno, bien, por aquí va a estar tu tema para la gloria, si vas a perseguir tus 5 felicitados, ¿verdad? Seguro que vas a querer hablar de esto después. Vamos a ver. Gracias. Y a ver, Rubén, hacemos unos 5, 7, 8 minutos, ¿sí? Sí, pues eso entonces. Gracias. Ok.
Ya estamos, Rubén. Sí, eso.
Vamos a continuar, será 15 minutos ya. Tipo idiota. Sí, tenés razón. ¿Seguimos? Sí, Ya. Bien, 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 bien. Ahí quedamos. Mario Bota. bien. Sí, vamos a terminar porque se alargó también. Esta es una parte muy importante de la estructura, ¿verdad? Yo creo que con estos tres temas, ¿verdad? Cerraríamos el curso. Nos faltan estas tres clases. Una vamos a tener que dedicar a las grandes estructuras, porque me parece que es de lo más importante que se produce hoy en día, ¿verdad? Y todo tiene el origen, empieza con esta obra de Utzon en Australia, que está considerada como una de las obras icónicas del siglo XX. Se repite en muchísimas formas diferentes, se copian todos estos arquitectos top, Foster, Adit, sin falta recurren a estas ondas y eso se repite mucho. Uno de los primeros es Mario Bota, también, ¿verdad? A Bota hay que dedicarle un espacio importante en la consolidación del postmodernismo. Y son dos seguramente un paralelo, trabajando por caminos diferentes, pero llegan a una misma solución. Mario Bota y Tao Ando. Seguramente vamos a tratar de hacer una última sesión, si dependiendo del calendario todavía nos alcanza el tiempo, para dedicarle una mitad de la clase a estos realizadores y otra mitad a las grandes estructuras, pero en una síntesis apretadísima, ¿verdad? No va para más. Otra más. Elementos icónicos, estructurales, la escalera helicoidal que se transformó en un tema a partir de esta obra de Sarin en el 59 y se repitió de cientos de formas diferentes. Con Pei en el Museo del Louvre, con Reidi en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, de Río, perdón, de Río, el Colegio Paraguay Brasil también. Y aunque no tenía ahí su escalera helicoidal, las escaleras de plataforma y de peldaños emboladizos eran el tema, con las rampas. Otra, esta rey del Brasil que conserva los pórticos que se ven allá al fondo a la izquierda. Aquí está toda la parte de estructura, ¿verdad? El Museo de Arte Moderno de Río es prácticamente una elegía la estructura de hormigón, en las losas encasetonadas de los pisos, la escalera helicoidal y los pórticos, ¿verdad? Son tres elementos, pórticos a ambos lados. Una más. Y algunas de las experiencias también desde el punto de vista tecnológico son la casa solar de López Urbieta en el Acuario, en el country de San Bernardino, y la casa Pechi en Nitán Ramá. Eh, yo en el Yacht y Golf, urbanización cerrada, ¿verdad? Pero con acceso público, o sea que se pueden visitar ambas obras, ¿verdad? Una en los años 70 es la expresión de la alta tecnología, es la primera casa solar aquí en Paraguay y está vigente hasta ahora, en uso. Todo el sistema de agua, calentamiento de agua, refrigeración, que todo funciona con energía solar. Cuando todos empezaban a pedir en todas las publicaciones que había que usar la energía solar, aquí Carlos López Urbieta había construido ya esta casa, proyecto suyo. Y la obra de Isasi, bueno, no tiene nada que ver. La obra de Isasi es directamente la explosión postmodernista que inundó en los años 90 gran parte de la arquitectura paraguaya. Hay que darle un capítulo, evidentemente, al posmodernismo y hay que tocarles a los principales exponentes también. Otra más. En los años 60,
cuando las primeras promociones de egresados de la facultad empezaba a trabajar. Carlos Peirá era el primer experimentador con el tema de los techos, ¿verdad? Y tomó como ejemplo esta casa de Rudolf en Florida. Y de la misma manera hizo el proyecto de esta casa León T en la zona, está muy próxima a la cancha de la Olimpia y a una cuadra de Mariscal López. La casa estaba hasta hace poco, pero como ahora toda la zona está con muros muy altos, cerrados, no se puede ver de afuera, pero es una de las losas de curvatura más pintorescas en viviendas de muy poco porte, ¿verdad? De muy poco tamaño. Bueno, el proyecto de Rudolf también es así, ¿verdad? Es una simplicidad absoluta y para sacarle ese aire de la casa cajón o caja de zapatos, ¿verdad? Ambos arquitectos flexan la cubierta superior, ¿verdad? Lo de Peirá es una imitación de la casa Rudolf, de Rudolf, ¿verdad? Lógicamente que tiene unos 10 años antes, pero forma parte de ese capítulo muy especial de la arquitectura copiada, ¿verdad? Una cosa es la arquitectura de reformulación, otra la de reinterpretación y otras las que son directamente copias, ¿verdad? Otra más. En este caso, por ejemplo, lo de Corbalán, Surubí de 2004, era cuando abre prácticamente el siglo XXI, esta casa de placas. Probablemente Schindler ya no está en su memoria, ¿verdad? Sino está Méndez da Rocha, el brasilero, ¿verdad? También ganador del Pritzker, ¿verdad? Que es el que ya su propia casa en San Pablo, ¿verdad? Tenía esta preformación de las placas estas colgadas, volantes, semivolantes. Corbalán es muy afecto a la arquitectura de Méndez da Rocha, ¿verdad? Y tiene todo un grupo especialmente que trabaja en el laboratorio con él, salido de la Católica, que están muy dentro de esta tendencia neobrutalista, ¿verdad? Porque es el hormigón visto en toda su expresión y una arquitectura que es simplemente racionalista. Pero no hay que dejar de recordar que todas las casas hechas por Schindler en las finales de la década del 30, bueno, tienen 80 años, ¿verdad? Estamos hablando de un siglo atrás, ¿verdad? Estamos hablando de un siglo atrás y de una arquitectura que nosotros repetimos un siglo después. Claro que Schindler estaba muy adelantado a su época y entonces nosotros también, pero estamos viviendo la época nuestra con mucho atraso. Esa es la lástima. Otra más. La arquitectura de placas de Schindler y Corbalán, que es el mismo lenguaje arquitectónico, ¿verdad? Yo creo que que es válido, ¿verdad? Es una arquitectura muy valiosa, ¿verdad? Ni remotamente se me ocurre que Corbalán está copiando esto tampoco, porque solamente él recoge la síntesis de la elaboración de Rudolf Schindler, ¿verdad? Para mí uno de los americanos, bueno, no, arquitectura norteamericana, pero uno de los europeos instalados en Estados Unidos, que es austriaco, uno de los europeos de mayor nivel, ¿verdad? Con Richard Neutra, los dos, Richard Neutra y Schindler, que trabajaron juntos una época y produjeron en la zona de California la arquitectura más importante del oeste de Estados Unidos a mediados del siglo XX. Otra más. Aquí sí Méndez de Arrocha. Méndez de Arrocha estuvo por nuestra facultad, no sé cuánto hará, pero no hará mucho. A poco de ganar el PRI que vino acá, lo primero que hizo es venir acá. Y entró y se llenó el aula magna porque habían venido de todos lados para escucharlo y dijo, tengan fe en ustedes mismos, dijo, y se bajó del escenario. Y bueno, de esa época todos tenemos mucha fe, pero nos quedamos con las ganas de escucharle realmente y que diga algo realmente importante, porque tiene una arquitectura importante, sobre todo en São Paulo, empezando por esta, su propia casa, ¿verdad? Una lástima que no se experimenten más con estas placas de hormigón, ¿verdad? Porque le dio un aire diferente al racionalismo. Le Corbusier no se había animado en su época a hacer esto, pero los brasileros sí, ya, ¿verdad? Y nosotros atrás, muy bien. Otra más. Esta, ¿Otra? ahora sí.
Quiere decir que el otro no se escuchó tampoco, ¿verdad? No, no, no. Bueno, retrocede, vamos a mirar. Esta sí se escuchó. No, Esta bueno. sí. No, y si lo anterior habrán visto las casas, tanto dentro de esta tendencia, era la arquitectura de Corvalán y Sí, la de Schindler en Estados Unidos, y, sí. y esto sobre todo, ¿verdad? Que es el origen de la idea finalmente para nosotros, nace acá, ¿verdad? En Méndez de Arrocha, ¿verdad? Schindler está muy alejado, pero si retrocedes una o dos diapositivas, por favor, porque nadie me... Menos Ahí mal que, menos mal que me avisan de Estados Unidos que el micrófono está apagado, porque ninguno me dice que... Se estuvo escuchando todo el tiempo, profe. Oye, entonces, ¿cómo en qué momento se desconectó acá? En la última diapositiva nomás, cuando Ah, entonces está edificio bien. Brasil me parece que decía. Ah, habrán sido los brasileros entonces. sí, Bien, en esta, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? no, en esta es la que se conectó el micrófono. Vamos. Esta arquitectura de placa cerrada, estas dos casas están todavía intactas, ¿verdad? Muy cerca una de la otra, sobre la calle Brasil y sobre Estados Unidos. A metros de la avenida Rodríguez de Francia, el edificio Brasil es uno de los importantes. Y la Casa Molina, que cierra toda una etapa de Carlos López Urbieta, que son estas casas orientadas sobre todo al oeste, que es el caso del edificio Brasil, que usa la baranda del balcón y como un voladizo, como una placa, ¿verdad? Que tiende como protectora del balcón de abajo también, para regular la luz solar insoportable del oeste, ¿verdad? Los dos casos. Yo visité esta casa Molina con López Urbieta a poco de terminar y me parecía realmente patético la entrada a las habitaciones esta de la sala, una sala de recepción a la entrada. Los dos niveles son dos departamentos y uno abre la ventana, una ventana longitudinal, horizontal larga, y resulta que tiene otra pared atrás, ¿verdad? Porque está a menos de medio metro ahí, y da una impresión de encerramiento horroroso, ¿verdad? Me pareció realmente muy incómodo, muy molesto, a pesar de que no llega el sol de la tarde, pero no creo que haya sido una solución muy feliz, ¿verdad? Es una ventana tapiada, ¿verdad? Tapiada, hay 40 centímetros de separación, es una placa de hormigón así colocada delante de la ventana. Tiene una rendija, ¿verdad? Una ligera rendija, pero y no se ve nada ni adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro. Otra más. Acá están dos casas de él en Villamorra que creo que se están demoliendo ahora. De todas maneras están abandonadas hace rato. En una vivía él y en otras familiares de él, y creo que es gente que ya no está con nosotros, se fueron, y cuando se fueron las casas quedaron abandonadas. Hace muchos años estaban abandonadas. Eso es la calle Garay, pero Garay a la altura del Colegio Santa Clara, son 2 cuadras de Mariscal López. Sobre unas propiedades que tienen muchísimo valor hoy, ¿verdad? Creo que no me extrañaría que sea dos terrenos de 18 metros seguramente, y sería 36, 40 metros para un edificio de departamentos ideal. Bueno, esta historia de las placas empezó con Schroeder hace con muchísimo tiempo, ¿verdad? Toda esta zona de Alemania, Austria, Polonia, ¿verdad? El neoplasticismo hizo furor con estas cajas cerradas, ciegas, aberturas, balcones y placas. Balcones y estas mismas placas, ¿verdad? Esta es la misma idea de repetir, tomar las barandas de balcones como solera, como una especie de marquesina de protección, ¿verdad? Para lo de abajo y baranda para lo de arriba. Y otro sector abierto y con elementos metálicos, ¿verdad? Caños o una baranda metálica directamente. Esos son muchísimos, ¿verdad? Hasta el cansancio. López Urbieta puso de moda en esa época, recién recibido él en la facultad, y todo el mundo decía lo mismo, ¿verdad? Entonces se transformó en tan moda como las estaciones de servicio o la farmacia, ¿verdad? Entonces, uno atrás de otro, el tema era siempre el mismo. Otro. Y esto es de lo más puro, ¿verdad? En
Hernandaria o Ciudad del Este en realidad, pero entre los dos está toda la organización cerrada del Paraná Country Club. Y Ruffinelli con esta casa es un tributo a Le Corbusier, ¿verdad? Como él mismo plantea, ¿verdad? Esta es su propia casa en el 2007, ¿verdad? Forma parte de la arquitectura. Esta sí que nadie ni quiere conocer, ¿verdad? Porque de hecho, si hay acá entre nosotros gente que no conoce el centro de Asunción, no se van a ir hasta Hernandaria para ver esta casa. Pero de todas maneras, hay muchísimo. En estos 2 últimos años anteriores a la pandemia, yo anduve mucho por Encarnación y comparte con algunos de mi equipo, ahora haciendo bastante de relevamiento en la zona de Encarnación. Hay obras importantísimas de Isasi, Monti, Capelletti, Luis Fernando Meyer, otras de gente más nueva de la Católica que tiene bastante construido. Tengo los apellidos anotados en mis carpetas y fotografías también de las obras y creo que hay que darle lugar. Hay una arquitecta a quien el profesor Cañete, Roberto Cañete, le apadrinó un trabajo de tesis realmente, porque no era tutor, era padrino, como profesor de introducción a la producción científica. Hizo un estudio sobre el barrio Santa María en Encarnación, la relocalización a raíz de la inundación de Yacyretá, la formación del lago. Y hizo un proyecto y cuando estaba la dirección de investigación trabajando con la Universidad de Barcelona, vinieron 2 profesores españoles y se quedaron acá un mes y los llevamos a Encarnación y a Ciudad del Este. Y en Encarnación quedaron maravillados con la oportunidad que tenía la ciudad, que para ellos era una gran novedad, una ciudad que se iba a inundar en gran parte y que se iba a transformar urbanísticamente hablando y que un barrio se iba a mover del lugar, ¿verdad? Y no entendían cómo en el medio de la selva sudamericana podía haber una ciudad así. Bueno, y finalmente como resultado, María Sol Antúnez se fue a estudiar a la Universidad de Barcelona, se quedó allá, se casó allá y volvió hace poco tiempo. Y les interesó tanto a los españoles que fue el centro del trabajo compartido con la dirección de investigación de acá, de la facultad, y en un trabajo que tomó toda la costa del Paraná, desde el barrio Santa María hasta Ciudad del Este. Pequeñas vueltas y revueltas de las que nadie finalmente se entera y no hay manera tampoco, porque las veces que hemos pedido que se publiquen esos trabajos apareció siempre alguien que dijo jamás. Y entonces nos quedamos ahí donde estamos. Otra más. Esto es muy probable que nadie conozca también, ¿verdad? Pese a que está acá en la avenida Mariscal López y Perú. Yo de repente muestro en algunas charlas así y les pido que digan dónde es, ¿verdad? Y paradójicamente nadie sabe. Y a mí me aterra porque digo yo, bueno, si Patricio Porto, que es un arquitecto que está trabajando en Brasilia, que está manejando la NOACAP, que maneja toda la arquitectura de Brasilia, viene acá y hace esta obra y nadie se da por enterado, y está en la avenida Mariscal López y Perú, entonces uno dice, bueno, ¿qué le voy a pedir a mis alumnos que se vayan hasta el fondo del barrio Santa María en Encarnación? O que se vayan ¿para qué tan lejos? Con Araceli, al Colegio Paraguay Brasil o al Seminario de Tarrant. Estoy seguro que nadie conoce tampoco el seminario del Colegio San José sobre la calle Última, ¿verdad? Y entonces, sobre Madama Lynch, uno dice, bueno, no podemos anclarnos en estas obras como si estuviéramos viviendo, ¿verdad? En la Edad Media y dijimos, no, yo no sé lo que se hace fuera de las murallas de mi ciudad, ¿verdad? De lo que es mi manzana, mi barrio. El seminario del San José, que ya es una obra vieja, antigua, ¿verdad? De López Moreira, un edificio que se caracteriza por las bóvedas invertidas, ¿verdad? Tiene media cuadra y en esa media cuadra estaba buena parte de la arquitectura que en esa época empezó a abrir un campo totalmente nuevo entre esa zona Eusebio Ayala y la terminal. Y bueno, y también vale la pena. Entonces, chicos, hay que aprender a caminar la ciudad, hay que caminar la ciudad, no recorrer en auto. Y menos todavía recorrer con el novio o la novia al lado con su celular, ¿verdad? Porque entonces no van a ver jamás lo que hay de arquitectura.
Hay que caminar la ciudad, estacionar el auto en Mariscal López y Brasil, bajarse ahí y empezar a caminar. Otro sábado, domingo, irse bueno, un día más apropiado a la costanera, dejar el auto en algún lugar y hacer esos 1, 2, 3 kilómetros a pie para mirar Asunción desde aquí a los 100 metros, a 200 metros, a 300 metros y a 400. Hoy en día nadie puede decir que no puede capturar las imágenes, porque el teléfono más pobre cuesta 15 millones y tiene 9 cámaras, ¿verdad? Así que pueden fotografiar todo lo que quieren, pueden hacer esas fotos 360 grados, también repanorámicas, ¿verdad? Así que pueden fotografiar y pueden subir a un dron también sin ningún problema y fotografiar todo lo que quieran. Así que no conozcan estas imágenes es patético. Esta es la cooperativa San Cristóbal, en la avenida Santa Teresa, que está tal cual, pero la cooperativa está camino, creo que de fundirse, ¿verdad? Por toda esta historia de uno de los miembros del consejo, que los que leen los diarios deben saber lo que está pasando con la cooperativa. Pero tuvo el valor de hacer un concurso de arquitectura para este edificio sobre Santa Teresa, en donde Ángel Molina, el arquitecto, hace una reinterpretación de las columnas de la arquitectura colonial en el Paraguay y hace una obra de una limpieza única también. Es ganador de un concurso público de proyectos, ¿verdad? Que tuvo muchos participantes y muy interesantes postulaciones, ¿verdad? Y que es también el recuerdo de esta columna que se ve en el centro Paraguay-Brasil, acá en el Tom Jobim, la antigua Villa Ein, que hoy es propiedad del gobierno brasilero, ¿verdad? Y Porto, que es un arquitecto maravilloso, no solamente que respetó y entendió perfectamente el sentido, sino que creó este claustro en el medio como patio semiabierto y utilizando el mismo lenguaje del corredor y las ventanas arriba a través de una perforación en una caja que es toda de vidrio, ¿verdad? Hizo una arquitectura de mucho respeto a una obra patrimonial que está instalada ahí, que los brasileros, vaya si les vamos a enseñar arquitectura, ¿verdad? Saben perfectamente lo que hacen, les gusta o no les gustan los demás. Otra más. También lo mío, ¿verdad? Mío porque hasta ahora, una vez alguien se animó a escribir algo sobre mí en una publicación sobre algo que yo hice, ¿verdad? Porque la verdad es que hice mucho ya a esta altura de mi vida, pero no quiero contar yo, pero de todas maneras me llamó a la mañana siguiente y me avisó que había un artículo que ya estaba saliendo en uno de los periódicos y que no me enoje al leer. Y me causó mucha gracia, ¿verdad? ¿Por qué me voy a enojar? Por eso llegó un momento que dijimos en el estudio, todos los que estábamos trabajando, caramba, somos los únicos que trabajamos hace 50 años y nadie conoce nuestras obras. Vamos a empezar a recopilar y trabajamos, no sé, 7 años, allá por el 2013, empezamos a hacer la recopilación de todos los proyectos que teníamos, fotografías, planos, ¿sí? Hasta juntar todo lo que teníamos y editamos en libro y en digital también hicimos publicación. Porque finalmente, si no nos ponemos nuestras obras, como me dijo Ruggiero en una oportunidad, y si no mostrás y vos no hablas de lo que hace tu estudio, ¿cómo vamos a conocer? Entonces no quiero que nadie se enoje. Y una vez apareció así una alumna que me dijo, mi papá me dijo que quiere que haga usted el proyecto de nuestra casa y entonces yo me puse contento porque dije, si le muestro a mis alumnos son tan capaces como yo, van a hacer ellos los proyectos, no me van a pedir a mí. Y una me pidió, sí, una vez. Paola Moure para mí tiene un sitio muy especial, una arquitecta jovencita que no fue mi alumna, pero sí fue mi alumna, su hermana mayor, que es arquitecta también. Y sí tiene una arquitectura de privilegio, Paola, aquí en Paraguay, y Verónica, su hermana, que trabajó en España nada más y nada menos que con Ricardo Bofill, ¿verdad? Y se quedó muchos años en el taller de Bofill y después se casó con un arquitecto español y se quedó en España. Me parece muy bien también esto, ¿verdad? De que haya oportunidad de que viajen con becas, estos programas de intercambio, programas de investigación. Hay muchísimas becas, hay muchísimas. Las becas Carlos Antonio López, las de Itaipú, las de la Fundación Princesa Sofía, no sé cuándo, Príncipe de Asturias, la Fundación, la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Si alguien se quiere ir a Europa y hoy se propone, se va, ¿verdad? Y no solamente a Europa, a cualquier parte del mundo. Hay paraguayos que están estudiando en universidades rusas. Uno dice, ¿cómo se van a ir a Rusia que es tan lejos? Porque ahora con esta historia de la guerra, hay jugadores de fútbol que están jugando en Rusia, en Israel, en Japón, en la India, en Turquía, en Sudáfrica, ¿verdad? El mundo es un pañuelito y quiere decir que estas obras que están por aquí se pueden conocer en todo el mundo siempre que nosotros nos propongamos y digamos, bueno, tenemos que empezar a ver, a recopilar lo que hay de arquitectura paraguaya. Estos son los ranchos campesinos, estas son las casas coloniales, estas son las ciudades de la colonia, estas son las ciudades de la conquista, estos son los pueblos jesuíticos, estos son los pueblos franciscanos, pero ¿cómo no va a haber historia acá? No podemos estar sentados como si fuera realmente creyendo que es el ombligo del mundo y nadie sabe nada de nada porque no nos, no nos disponemos a estudiar. A estudiar entonces. Adelante. Qué suerte. Llegamos a la pausa. Aquí es donde teníamos que haber quedado a mitad de camino, pero evidentemente era mucho material. Va a quedar la segunda parte de esto para la próxima clase, porque veo tristemente que vamos a volver a atrasarnos. Rubén, Sí, sí, ¿querés decir algo, agregar algo, contar algo? y en verdad, esta obra estuve pasando ayer enfrente. Cada vez se transforma más. Cada vez está perdiendo más su originalidad, ¿verdad? Me refiero Sí, a tu obra. sí, es una pena, ¿verdad? Porque eh, eh, no porque sea mía, porque finalmente, como decía Colombino, tengo suerte de morirme antes de ver la última obra que me queda Eh, demolida, ¿verdad? Y claro, Parece que eh, no no, están no, ubicando no, la obra. no me afecta, solamente que me parece una pena, porque yo hice el seguimiento de la obra durante 50 años, ¿no? O sea que realmente los propietarios se preocuparon de que la obra, aún ocupada por otros, nunca se toque, ¿verdad? Y nunca se tocó. Hasta que aparecieron estos anormales de la choricería esta, ¿verdad? Que Sí, firmaron un contrato que yo tuve oportunidad de revisar, convocado por el propietario, y me dijeron, esto es, acá está el compromiso de ellos de no tocar nada que absolutamente. Y hubo también un equipo de arquitectos jovencitos que se metió ahí y que me llamaron, conste, y me fui a una reunión donde me mostraron unos planos que era una modificación y equipamiento del interior sin tocar nada estructural ni nada. Al final dejaron estos 4 pilares que están acá adelante más otros 2. El resto no queda nada. Hasta las canillas del patio cambiaron. Levantaron los baños, demolieron pared, cortaron vigas. No hay lo que no hicieron adentro. La casa no existe más, ¿verdad? De hecho, una pena. estas son fotografías de antes. Y no sé, me acuerdo de algo. Vino acá el director del Comité Internacional de Críticos, estuvo en el año de arquitectura, Glusberg. Mm. Estuvo para dar la conferencia magistral en el Congreso de Arquitectos en el 82 y viendo esta obra nos fuimos entre 4 o 5 y dimos una vuelta. Una de las veces que dimos vuelta pasamos por la zona de Villamorra y dijo, esto sí, es la interpretación más clara que yo veo sobre los espacios intermedios en el Paraguay, de lo que vi hasta ahora. Y me encantó y bueno, pasó mucho tiempo ya después de eso también, y entonces no va a quedar como el Coliseo de ninguna manera. Y hay Para lo cosas que, que, para lo que no están ubicando el edificio está enfrente al Hospital Bautista. sí, pero sí, claro, pero digo nomás que el compromiso de los brasileños, a mí me extraña mucho de los brasileños, bueno, son también, eh, tenían absolutamente el convencimiento de esto, pero de hecho ellos tienen un cuarto de manzana acá, ¿verdad? Y hay varias corporaciones, inclusive bancarias, que hace rato le ofrecieron millones a los propietarios por ese pedazo de manzana, ¿verdad? Porque es prácticamente media cuadra sobre la avenida San Martín.
Hace rato quieren hacer ahí bancos, supermercados, hitos y no sé cuántas cosas más. Y se terminó siendo una carnicería, que es lo que es hoy, ¿verdad? Pero la estructura ya no existe. Primero revistieron todo de tablas esto y segundo colocaron un contenedor arriba de la losa ahí del techo. Y me O sea, parece ahora que hay unos contenedores arriba. sí, tiene un contenedor cargado ahí arriba, ¿verdad? Porque usan para varias cosas. Pusieron una caracola ahí atrás de una de las paredes y se sube. O sea que a mí me parece que es inoportuno, ¿verdad? Además, no sé, No, la estructura no está pensada para eso, la estructura tampoco, ¿verdad? totalmente. Bueno, gracias Araceli, si es que estás todavía. Eh, gracias Rubén, si es que estás todavía. Sí. Eh, ¿El resto? ¿Quiere decir algo? Nos vemos Por, entonces el próximo por lo jueves. menos, dame un segundo, por lo menos que cada uno diga que está para saber que se le puede poner presente, ¿verdad? Bueno, Rubén y yo vamos a rendir por ustedes, no se vayan a preocupar. Bueno, Acá estoy, profe, no hay comentarios ahora hablamos. mismo. Profe, muy buena clase. Dale, ok. Bien. Nos vemos entonces.